porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Gálvez. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solamente el Padre Celestial, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo del 1 al 7. En aquellos días, un ángel me llevó a la puerta del templo que da hacia el oriente, y vi que la gloria del Señor venía del oriente. Se oía un ruido como el estruendo de un río caudaloso, y la tierra resplandecía con el fulgor de la gloria de Dios. Esta visión me recordó a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad, y la que había tenido junto al río Quebar, y caí rostro en tierra. La gloria del Señor penetró en el templo por la puerta que da al oriente. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el templo, y el hombre que estaba junto a mí me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo las plantas de mis pies. Aquí habitaré para siempre con los hijos de Israel. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: el Señor habitará en la tierra. Todos. El Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Todos. El Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Todos. El Señor habitará en la tierra. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisadas. Todos. El Señor habitará en la tierra. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar, y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos
ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un solo maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, pidámosle a Él que nos acompañe, que prepare nuestro corazón, nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Por eso, ahí donde estás, quiero invitarte a que tomes una actitud de oración y eleva después de mí esta hermosa oración. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es día sábado 22 del mes de agosto. Compartimos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, compartimos el Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Qué alegría es poder estar con ustedes. Bendigo y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendigo y alabo a Dios por este momento de gracia y de bendición que Él nos regala. Hermanitos, a partir de este día vamos a comenzar en Santa Rosa de Barinas, en el pueblo donde yo trabajo. Un cordial saludo a todo el pueblo de Santa Rosa. Vamos a comenzar la novena en honor a nuestra patrona Santa Rosa de Lima, Virgen. En este día te invito a buscar en YouTube Novena a Santa Rosa en el canal Oraciones a Dios, para que todos juntos hagamos la novena en honor a Santa Rosa Virgen. Es el pueblo donde yo trabajo, lleva el nombre de Santa Rosa, y vamos a comenzar la novena a través de las redes sociales. Los últimos 3 días, viernes, sábado y domingo, vamos a tener la Santa Misa en la calle, en un lugar abierto. Agradezco a Dios y a las autoridades competentes que me han dado el permiso, a la alcaldía, para celebrar la Santa Misa 28, 29, el día de Santa Rosa, los 3 últimos días antes del día central. Por eso agradecemos a ellos. Hermanitos, en este día les dije que vamos a hablar un poquito del tema de Padre. Los hermanos protestantes quieren confundirnos a los católicos y quieren meternos un piojo en la cabeza diciéndonos que en la Biblia dice que en ninguna parte sobre la tierra hay que llamar a alguien Padre, que los católicos le decimos al cura Padre, y entonces si la Biblia dice no hay que decirle al cura Padre, ¿por qué los católicos llaman a los curas padres? Y entonces el católico suma, resta, multiplica, divide y no le da.
Yo le voy a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir con la palabra de Dios para que le dé. Para que usted no se deje meter esos piojos en la cabeza, para que usted no se deje engañar, para que usted no deje que los protestantes vengan a meterle gato por liebre, engañándole y diciéndole mentiras, para que ustedes y yo estemos muy atentos a que las enseñanzas de los falsos pastores vienen a envolvernos la mente. Busca en tu Biblia, vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, desde el versículo 9 en adelante. Pero vamos a leerlo desde el 12 porque es el Evangelio que hemos escuchado hoy. Pero lo vamos a meditar desde el 9 en adelante, donde la palabra de Dios dice: no llamen a nadie Padre sobre la tierra. Y vamos a ver si es verdad que no le podemos decir Padre a los sacerdotes, o a qué se refiere Jesucristo cuando dice no llamen a nadie Padre. Y le digo de antemano, los protestantes le dicen Padre a su papá. Y si la Biblia dice que no hay que decirle Padre, ¿por qué le dicen Padre? Le piden la bendición a sus padres. Es más, cuando en Venezuela se va a llenar un requisito, dice nombre del Padre fulanito de tal. En las escuelas, cuando se van a llenar los requisitos, si a nadie hay que llamar Padre, ¿por qué llenan ese requisito de que dice Padre, el nombre del Padre fulano, sutano? La palabra de Dios no se refiere a que no podemos tener un padre espiritual. La palabra de Dios no se refiere a que no podemos tener un padre biológico. La palabra de Dios se refiere a que no le podemos quitar el lugar a Dios y colocar como padre, como origen de nuestra vida, a una cosa que no sea Dios o a un objeto. Por ejemplo, la teología del Big Bang, que le da el origen a unas moléculas, a unas células. La teología del mono, la teoría del mono, que dice que venimos de un mono, que venimos del maíz. Eso está mal. No podemos decir que nuestro origen, nuestro padre es Dios y entonces va a ser un mono, va a ser una molécula. No. Entonces la palabra de Dios nos enseña que a ellos no podemos llamar Padre, pero sí podemos decirle Padre a un sacerdote, Padre a nuestro papá, Padre a alguien que nos ha educado, sin quitarle el lugar a Dios. Por eso te invito a que busques en la Biblia Evangelio del Día, Padre Marcos Galvis, para que meditemos juntos la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja. San Mateo, capítulo 23, versículo 1 y siguiente. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. En la cátedra de Moisés. Recuerden quién era Moisés, personaje del Antiguo Testamento, quien trajo la ley, la norma, lo que Dios había dicho. Y entonces los fariseos y los hipócritas se sentaron en esa cátedra y le querían quitar el lugar a Dios. Querían colocar, Moisés trajo las 10 mandamientos de la ley en piedra y se los presentó al pueblo. ¿Qué querían hacer los escribas y los fariseos? Hacer normas nuevas y hacerse pasar por más que Dios. Por eso Jesús más adelante va a decir: a ellos no los llamen padres, a ellos no los llamen guías, porque quieren quitarle el lugar a Dios, son falsos. En la cátedra de Moisés se reunieron los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Son hipócritas que dicen leyes, que quieren colocar los 10 mandamientos como Dios lo hizo, que quieren hacer normas como Dios lo hizo en Éxodo 20, pero está disociada su palabra de su acción. A eso se refiere Jesús cuando dicen no llamen a nadie Padre, porque los escribas y los fariseos querían quitarle lugar a Dios. Querían hacer normas y leyes que fueran por encima de Dios. Oigan, hacen fardos muy pesados, ¿ve que sí? Dios hizo las tablas de la ley, Dios hizo la ley, Dios hizo los 10 mandamientos. Los escribas y los fariseos hacían fardos muy pesados, hacían normas muy pesadas y difíciles de llevar, y los echaban sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover.
Entonces, para hacer leyes, buenísimo. Para quitarle el lugar a Dios estaban puestos. Y entonces Jesús por eso dice, no lo llamen ni guía, no lo llamen padre y no hagan lo que le están diciendo. Oigan, todo lo hacen para que la gente los vea. Ensanchan las filacterias y la franja del manto. Les agrada ocupar los puestos de honor en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que la gente los salude en las plazas y que los llamen maestros. Los fariseos y los escribas le querían quitar el lugar a Dios y querían convertirse en maestros. Querían convertirse en legisladores, en las personas que iban a hacer las leyes, como las hizo Moisés. Por eso dice la palabra de Dios, en la cátedra de Moisés, porque Dios le dio las normas al pueblo de Israel a través de Moisés. Y entonces ellos querían que la gente le dijera maestro. Cuando Jesús vio que los escribas y los fariseos querían hacer esto, quitarle el lugar a Dios, les dedicó el capítulo 23 completico. Y ustedes si quieren van a leer el capítulo 23, cómo Jesús les habla a los hipócritas, a los fariseos. Va a ver cómo les habla del diezmo. Va a ver cómo les habla, les dice raza de víboras, sepulcros blanqueados. Lo van a ver en el transcurso de estos días. Porque querían quitarle el lugar a Dios y querían llamarse maestros. Oigan, entonces dice Jesús en el versículo 9, ustedes en cambio no dejen que los llamen maestros. No sean como esos maestros. No dejen que los llamen maestro. A nadie en la tierra puede llamar padre. O sea que el niño en la escuela no le puede decir maestro al profesor. Error. Claro que sí. Usted cuando fue niño protestante le dijo maestro al profesor, le dijo profesor. Y si según usted a nadie debemos llamar padre, maestro, ¿por qué ustedes le decían profesor a su profesor? Porque usted estaba confundido y usted no sabía a qué se refiere la palabra de Dios. Déjeme y le explico. Porque nadie es maestro y todos son hermanos. Cuando ustedes y yo queremos ser maestros, es decir, superiores, creernos dioses, es un error. Y dice Jesús, ustedes todos son iguales, son hermanos. Por eso Jesús lo aclara. Ustedes son hermanos, nadie es Dios, ninguno de nosotros es Dios para decir yo soy el maestro, el que hice, el que formé el mundo, el que lo creé. A ningún hombre sobre la tierra llamen Padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. Y entonces Jesús dice, mire, a nadie llamen Padre, porque el Padre de ustedes es el Padre celestial. ¿Se refiere a que no le podemos decir papá a nadie? No. Se refiere a que en la tierra nadie puede ocupar el lugar de Dios. Y se lo voy a mostrar con la Biblia. Vamos a abrir la Biblia para que ustedes vean que Jesús no se puede contradecir. Por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, vamos a buscar San Lucas, capítulo 18. Escríbenlo en los comentarios, por favor. San Lucas capítulo 18, San Lucas capítulo 18, versículo 20. Vamos a ver a Jesús diciendo que sí tenemos un Padre, que sí podemos tener un papá, que debemos honrarlo y respetarlo. Cuando la palabra de Dios dice no llames a nadie padre, no significa que no podemos decirle padre a nuestro papá o al sacerdote. Significa que nadie puede quitarle el lugar a Dios y nadie puede ser la persona que creó el mundo. Por ejemplo, los que dicen la teología de la evolución, que el hombre ha evolucionado y desciende de un mono. Nuestro padre no es ningún mono. La teología de la del Big Bang, que dice es que el mundo surgió a través de una explosión de las moléculas crearon el mundo. Nuestro origen no es ninguna molécula, nuestro padre no es ninguna molécula. El mundo viene del fuego, nuestro padre no es el fuego, nuestro padre es Dios, el que creó el mundo. A eso se refiere, no llames a nadie padre. Fíjense, Jesucristo mandando a tener a un papá, no se puede contradecir. San Lucas 18:20. Tú conoces los mandamientos. No cometerás adulterio. Oigan, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Oído al tambor. De los labios de Jesús.
honra a tu padre y a tu madre. El mismo Jesús que dijo, no le digas a nadie padre, nos está enseñando a nosotros a honrar a papá y a mamá. Léelo, San Lucas 18:20. ¿Qué significa? ¿Que Jesús se contradice? No, significa que ustedes y yo, cuando decimos la palabra Padre, no nos referimos a que Él sea el creador, el dueño del mundo. Nuestro papá es nuestro guía, el que nos enseña, el que nos educa. Los protestantes se confunden y entonces ofenden al sacerdote diciéndole, no podemos decirle padre a los curas. Error. Ningún católico cree que el cura sea Dios. Ninguno. Por ejemplo, en Efesios, vamos a buscar otra cita bíblica que nos puede ayudar. Efesios, en el capítulo 6, vamos a buscarla para que ustedes y yo la veamos. Capítulo 6, versículo 1 y siguiente. San Pablo nos invita a obedecer a nuestros padres, obedecer a papá y a mamá. Y si Jesús dice no llames a nadie padre, entonces ¿por qué San Pablo también nos invita a obedecer a los padres? ¿No será que los protestantes todavía no han entendido que cuando Jesús dijo no llames a nadie padre se refería a que nadie puede ocupar el lugar de Dios? A que nadie puede ser el Padre, el que creó el mundo, el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Oigan, Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo justo. Ya que el primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz. Hijo, honra a tu padre y a tu madre. Hijo, obedezcan a sus padres. El apóstol San Pablo nos enseña que ustedes y yo podemos honrar a nuestros padres y no hay ningún problema. Que podemos tener padres y no hay ningún problema. El problema lo colocan los protestantes porque agarran las escrituras para torcerla y decir a nadie puedo decirle padre, y entonces al padre Marco no le puedo decir padre porque la Biblia dice que a nadie llame padre. No, la Biblia enseña que no le podemos quitar el lugar de padre a Dios. De padre significa creador, de padre significa el que hizo el mundo y el que hizo todas las cosas. Hebreos capítulo 12, versículo 9 y siguiente. Vamos a ver ustedes y yo, para que ustedes y yo nos demos cuenta que la carta a los Hebreos hace una distinción entre los padres terrenos y el Padre del cielo. El Padre terreno lo podemos llamar Padre, papá, sí, y al Padre del cielo le podemos decir Padre. Pero si ustedes y yo le quitamos el lugar al Padre del cielo por llamar Padre a una persona que se crea Dios, ahí está el error. Eso es lo que Cristo corrige. Oigan, ya les mostré San Pablo mandando a los hijos a honrar a sus padres. Ahora le voy a mostrar en la carta a los Hebreos donde tenemos un Padre en la tierra y un Padre en el cielo. Hebreos 12:9. Después de todo, nuestros padres carnales nos corregían y no por eso dejábamos de respetarlos. San Pablo nos enseña que tenemos padres carnales. ¿Y cuál es la función del padre carnal? No dice padre carnal, dice padres. ¿Y cuál es la función de los padres carnales? Corregirnos. Tenemos nuestro Padre y tenemos los sacerdotes que nos corrigen y eso no es malo. En Hebreos no lo enseña. Oigan, con mayor razón entonces debemos someternos al Padre de nuestro espíritu para poseer la vida. Y ahí aclara que debemos someternos a nuestro Padre del cielo. No dice a los padres de los espíritus, dice a nuestro Padre, al Padre de nuestro espíritu. Significa que hay un solo Padre, que ese es Dios. Hay varios padres terrenos, pero tenemos un solo Padre que está en los cielos. Y ese Padre es el que a nosotros nos creó, nos hizo. Ustedes y yo debemos comprender que la palabra de Dios no enseña
que no podemos decirle papá a alguien. No podemos decirle padre a alguien, no. Porque prohibiría entonces decirle papá a nuestros padres. Cuando usted le pregunte el nombre de su padre, usted no puede decir el nombre de su papá. Es un error. Los protestantes se valen de este texto bíblico para engañar. Lo que enseña la palabra de Dios es que cuando ustedes y yo tengamos a una persona que quiera quitarle el lugar a Dios y que lo llamemos Padre, que se quiera hacer Dios, el creador del cielo y de la tierra, como hacían los escribas y los fariseos, dice Jesús, un momentico, a ese no lo llamen Padre. A ese no lo llamen Padre. No lo llamen Padre. Y debemos tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ustedes y yo aquí en Venezuela tenemos un ejemplo de esto. Y se los coloco con un ejemplo para aclarar. Oigan, aquí en Venezuela hay un muertico que quieren colocar como el Padre, como el Dios. Y a ese muertico, usted sabe cómo se llama, quieren decir que es Dios. Y le dicen que es el Eterno, dicen que es el Supremo, y ese muertico le dicen el Padre de la revolución, de la revolución que hicieron en Venezuela. Y entonces es ahí donde Jesús dice, un momentico, no llames a ese muertico Padre, porque ese no es el Creador, porque ese no es el Señor, porque ese no fue el que hizo el mundo. Cuando ustedes y yo le quitamos el lugar a Dios, a nuestro Creador, y colocamos a un muertico, como ustedes los venezolanos saben a quién me refiero, a un muertico, y le colocamos el Supremo, el Eterno, que fue un presidente que ya se murió, que está muerto, estaba ya listo, entonces no lo podemos llamar Padre. No, Señor. Nuestro Padre es Dios. Un libertador, Simón Bolívar, lo amamos y lo respetamos, pero no podemos colocarle el nombre de Padre y endiosarlo sobre todas las cosas. Nos libertó, sí. Nos ayudó, nos libró de la esclavitud, sí, pero ese no es nuestro Padre. Entonces, donde la palabra de Dios dice, a ellos no los llamen padres, porque uno solo es nuestro Padre. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un solo maestro y ustedes son hermanos. Cuando alguien quiera endiosarlo a usted, cuando alguien quiera colocarlo por encima de Dios, dígale, un momentico, yo no soy ningún maestro, no soy ningún Dios. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes, oigan, el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. Miren que Jesús hace la comparación, miren. El Padre de ustedes es el Padre Celestial. No llamen Padre a nadie, porque el Padre de ustedes es el Padre Celestial. En español, cuando una persona quiera ser llamada Padre y quiera quitarle lugar a Dios, entonces opte por Dios y váyase con Dios. ¿Me copian la idea? Cuando una persona diga, yo soy el Padre, el Creador, el que hice todo, y diga, yo soy esto, yo soy más que Dios, a ese no lo llamen Padre, porque el Padre de ustedes es el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjense, y termino con esto. ¿Cómo llaman los evangélicos a sus guías? ¿Cómo llaman los evangélicos a sus maestros? No los llaman pastores, no los llaman guías espirituales. Y entonces, ¿por qué a ellos sí se les puede decir guía? A ellos sí se les puede decir maestro, a ellos sí se les puede decir pastores. Y Jesús dice, no los llamen. ¿Se dan cuenta que de eso no se trata? Se trata de que cuando una persona le quiera quitar el lugar a Dios, no debemos permitirlo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita.
donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.